En esta roca está sellada la que ya se ha definido como la huella dactilar más antigua de Europa. Se ha encontrado en un yacimiento de Segovia y supone también la evidencia de que los neandertales pintaban de manera voluntaria, con propósitos simbólicos. Se ha encontrado en este yacimiento de la época musteriense en Segovia capital, en el que se investiga la presencia humana desde hace más de 40.000 años. Se considera que el hallazgo es la simbolización más antigua del rostro humano del mundo. Muy buenas tardes. En unos meses nos vamos a familiarizar con esta tarjeta que están viendo a mi espalda. Se llama Bustil y permitirá viajar de manera gratuita en los autobuses que dependan de la Junta de Castilla y León. Eso será a partir de octubre. Bustil llega a Castilla y León para dar un servicio gratuito en todas las líneas y frecuencias de autobús gestionadas por la Junta. Estará disponible para los empadronados en este territorio. De este modo, Castilla y León se convierte en una autonomía pionera en movilidad. Nueva reunión en Madrid entre el presidente de Renfe y los municipios afectados por la supresión de frecuencias. Hoy ha recibido al alcalde de Puebla de Sanabria, que insistía en pedir que no se llevaran a cabo los cambios. Finalmente, ¿qué ha pasado, Diego Cano? Sí, una reunión de la que los representantes socialistas han asegurado salir decepcionados ante la falta de receptividad por parte de Renfe a sus propuestas, a sus medidas para mantener esas frecuencias de alta velocidad y mantener, aseguraba el alcalde de Puebla de Sanabria, la normalidad de las vidas de los ciudadanos de esa zona. 8 personas han sido detenidas como miembros de una red de explotación sexual de origen paraguayo y peruano que operaba exclusivamente aquí en Valladolid. En el marco de la operación Kabila han resultado liberadas 13 víctimas, serán obligadas a prostituirse en situaciones de semiesclavitud. Y tarde prácticamente veraniega la de hoy en toda Castilla y León. Pero es que lo que nos espera esta semana es de verano, y de verano con ganas además. Sara Andrés. El verano ha llegado casi con un mes de adelanto y lo ha hecho sin contemplaciones. En Zamora ayer y hoy casi hemos rozado ya los 30 grados y la previsión avanza que los vamos a superar prácticamente todos los días de aquí al fin de semana. A partir del próximo mes de septiembre, las familias van a contar con una ayuda de 100 euros para los menores de 16 años que necesiten gafas o lentillas. En unos minutos os contamos todos los detalles. Los restos de Santa Teresa ya han vuelto al sepulcro donde descansaban hasta hace 15 días. En esas 2 semanas han venerado su cuerpo unos 90.000 fieles. Enseguida les contamos los detalles del traslado. Lo decíamos al principio, vayan acostumbrándose a este nombre, la tarjeta Bustil. Un mecanismo que va a permitir que los vecinos empadronados en Castilla y León puedan viajar en autobús interurbano con una tarjeta única y gratuita. La medida se irá implantando de manera progresiva, primero a los menores de 15 años. Para ellos ya estará disponible el 1 de julio. 2 meses después, el 1 de septiembre, se pondrá a disposición de todas las edades y disfrutarán de esas ventajas los que cuenten con transporte metropolitano. Esas son las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. A partir de ahí, irá llegando para el resto, hasta el punto de cubrir 742 rutas interurbanas por toda la comunidad. La tarjeta Bustil podrá solicitarse a través de Internet. Los primeros en poder hacerlo, los menores de 15 años, a partir del próximo 1 de junio. Lo que busca la Junta de Castilla y León con esta implementación es fomentar la sostenibilidad, facilitar la movilidad de toda la ciudadanía, especialmente de las personas mayores, pero también el empadronamiento en esta comunidad. Será a finales de octubre cuando el servicio de transporte gratuito por autobús funcione a pleno rendimiento en toda la comunidad. Es imprescindible para avanzar en el progreso de la sociedad, de la igualdad. Una tarjeta única para facilitar la movilidad a todos los empadronados, sobre todo los que viven en el medio rural, mejorando además su acceso a los servicios públicos. También pretendemos generar un ahorro en las familias, apostar por la sostenibilidad ambiental y también lo que buscamos es incentivar el empadronamiento en Castilla y León. Se estima serán 15 millones de desplazamientos anuales y gratuitos los que se realicen, convirtiendo a Castilla y León, asevera Fernández Mañueco, en una comunidad pionera
en movilidad. Somos el espejo donde se miran otras comunidades autónomas en la gestión eficaz de los servicios. Somos líderes en educación, en sanidad, en la atención a las personas mayores y los servicios sociales. Esta nueva tarjeta se suma al bono rural gratuito de transporte a la demanda ya implantado en más de 1.800 rutas. Este es el modelo de la Junta de Castilla y León. Enfrente está el modelo del Ministerio, que es más caro y que quiere suprimir cientos de paradas. Para poder obtener un asesoramiento más personalizado, la Junta ha habilitado el teléfono 012 para poder realizar cualquier consulta. El transporte público vive una temporada en auge. A lo largo del pasado año se realizaron 15 millones de viajes en Castilla y León en este sector. El número de usuarios creció un 4%. Sube este tipo de transporte, el interurbano, gracias también a las ayudas impulsadas en los últimos meses, sobre todo para fomentar los desplazamientos en el medio rural. Y crece también el transporte urbano mes a mes. En este caso se dispara. En nuestra comunidad aumentó un 12% a lo largo de 2024 y en la calle pues aplauden la medida porque beneficiará sobre todo al medio rural. Bien, estupendo, ya es hora que se acuerden de los pueblos. Pues me parece bien para que los pueblos lo tengan más fácil, porque ahora todo está complicado en los pueblos y encima las personas mayores que viven allí a veces no saben ni cómo desplazarse. Me parece estupendo porque creo que uno de los derechos que tenemos la ciudadanía es la movilidad. Y lo único que lo puede garantizar en igualdad de condiciones es la gratuidad. Estamos muy en contra de lo que está sucediendo y sobre todo muy en contra de las explicaciones que estamos oyendo que dan desde Renfe, así como desde el Ministerio. Y lo que necesitamos es no solamente que no eliminen estos cinco trayectos, sino que aumenten. Sigue el malestar entre las organizaciones y los vecinos afectados por la supresión de frecuencias de alta velocidad en Castilla y León. Lo van a notar en Segovia, Medina del Campo y Puebla de Sanabria. Allí este fin de semana hubo una manifestación para protestar por esa eliminación y hoy su alcalde se ha reunido con el presidente de Renfe. Ha sido en Madrid. Volvemos allí, Diego Cano. Sí, una reunión que terminaba prácticamente con idéntico resultado a la que mantuvo el consejero de Movilidad en esta misma sede la semana pasada. Decepción y falta de entendimiento. Eso han manifestado los representantes socialistas a la salida de su encuentro con el presidente de Renfe, donde le han manifestado su deseo de mantener esas frecuencias de alta velocidad con medidas como ajuste de horarios, pero no han encontrado receptividad por parte de la operadora. Aseguran que van a seguir luchando, van a seguir peleando para que se mantengan al menos los horarios clave de primera hora de la mañana y última hora de la tarde para que los ciudadanos que emplean esas frecuencias puedan recuperar la normalidad. Francamente decepcionado porque me parecía que nuestras propuestas tenían ya un fundamento bastante técnico y bastante preciso, esa necesidad que tenemos de viajar por la mañana. Seguiremos trabajando, el error creo que es manifiesto y tendremos que convencer pues, a quienes tengan que tomar la decisión de que hay que revertir ese error. Y hace unos minutos hemos conocido que Renfe ha cancelado la reunión que iba a tener mañana con el presidente de la Diputación de Zamora. También hoy hemos sabido que pondrá una nueva frecuencia de Albia en Medina del Campo. Será la correspondiente al segundo Albia de la mañana entre Salamanca y Madrid. Con esta incorporación, Medina tendrá 4 conexiones en dirección Segovia. Desde el PSOE de Castilla y León aseguran que seguirán peleando para revertir esta situación. Lo acaba de explicar hace unos minutos Carlos Martínez, previo a reunirse con alcaldes y concejales de Valladolid. Para el líder socialista, esta situación no puede opacar a la actualización del mapa de transportes que le sigue reclamando la Junta de Castilla y León. Es muy importante que las paradas de alta velocidad puedan hacer esos puntos de conexión, importante para determinados territorios, pero tan importante como eso más es que los 2.248 municipios tengan un mapa de transportes actualizado, de transporte público que conecte esos territorios con las cabeceras.
Importante operación contra la trata de mujeres en Valladolid. 8 personas, todos de la misma familia, han sido detenidas. Se dedicaban a explotar sexualmente a mujeres, algunas incluso de su propia familia, y las intimidaban con ritos de santería. El clan familiar es de origen paraguayo y peruano. Operaban desde hace 2 años en Valladolid capital. Aquí habían llegado a abrir hasta 6 pisos de citas donde se ejercía la prostitución y el tráfico de drogas. La matriarca era la encargada de captar a las víctimas, bien en sus países de origen, incluso aquí en España. Eran mujeres en situación irregular y de alta vulnerabilidad. Algunas de ellas eran incluso de su propia familia. La hija era la encargada de gestionar las ganancias del clan y también de amedrentar a las víctimas con prácticas de santería. Todas ellas, 13 en total, han sido liberadas. El clan, con origen en Paraguay y Perú, operaba desde hace 2 años y de forma exclusiva en Valladolid. Habían conseguido abrir hasta 6 pisos de citas en diferentes puntos de la capital. La matriarca se encargaba de captar a las mujeres, algunas de su propia familia. Eran consideradas como de su propiedad, de la propiedad de la organización, y todos los ingresos que provenían de estos servicios sexuales iban destinados en primera instancia a satisfacer la deuda que contraían con la organización. De una vez satisfecha esta deuda, les proporcionaban un pequeño porcentaje de los ingresos. Las víctimas de entre 19 y 25 años procedían de Paraguay, Perú, Argentina y España. Debían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin días de descanso. La hija gestionaba las finanzas, también coaccionaba y manipulaba a las víctimas con prácticas de santería. De hecho, las víctimas la tenían grabada en el móvil como la Santa Muerte. Les tenían bastante miedo, incluso las víctimas que a priori no creen en ello. Los 8 detenidos han sido puestos en libertad con medidas cautelares. Han sido liberadas 13 víctimas. Y ayer, según algunas fuentes, les informábamos de que una mujer había muerto en un incendio en una vivienda de Santa Marta de Tormes, en Salamanca. Sin embargo, la víctima, que tuvo que ser reanimada en el lugar del suceso, está ingresada en estado grave. El incendio se produjo a primera hora de la tarde del sábado y dejó también un guardia civil intoxicado. Y hoy ha empezado el vaciado de la presa del Tejo, en Segovia. En febrero se detectaron algunas grietas y es ahora cuando empieza a aliviarse el agua. Todo para estudiar la seguridad de las instalaciones. Estas primeras horas ha ido todo muy bien, como se preveía. En principio eran los momentos críticos, tal y como había anunciado Confederación, y no ha habido ninguna incidencia, así que todos muy contentos. Al mes que viene nos metemos en 38.000 habitantes con sus respectivos jardines y entonces pues yo creo que va a haber un problemón, pero un problema muy grande de abastecimiento. Y esta es la temperatura más alta registrada en el día de hoy. Ahí lo ven, Candeleda, el conocido como Horno de Ávila, ha superado ya los 30 grados. Pero es que varias capitales se han quedado muy cerca de ese registro en una tarde más propia del verano. Volvemos a Zamora, Sara Andrés. Entre las capitales, las temperaturas más altas se han registrado en Zamora después de la subida paulatina de los últimos días. Ayer se rozaron los 29 grados, un registro que también casi se ha alcanzado en esta jornada de lunes. Falta casi un mes para que llegue el verano en el calendario, pero el ambiente es totalmente estival. De hecho, la previsión es que todos los días, desde mañana y hasta el fin de semana, superemos aquí los 30 grados. No hay avisos de momento, solamente desde a partir del miércoles y en algunas zonas del sur de España, pero recuerden tener precaución porque las altas temperaturas siempre suponen riesgos. En el mapa se aprecia perfectamente. El rojo oscuro ya recuerda al verano. En el sureste de la comunidad mañana se podrían rozar los 30 grados, pero en ningún punto se bajará de los 20. Las mínimas, eso sí, seguirán siendo bastante bajas. Costará superar los 10 grados a primeras horas del día. Bueno, pues este primer golpe de calor va a complicar la semana en materia de incendios. Lo dicen desde la Agencia de Protección Civil de Castilla y León. Las lluvias han provocado este año que haya muchísima vegetación, más material combustible y si se produjeran tormentas eléctricas sería la peor combinación.
Emergencias Castilla y León 112. Esta llamada activa la maquinaria de la Agencia de Protección Civil para dar respuesta a una emergencia. Con la llegada del calor, una de las principales preocupaciones son los incendios forestales. Esta misma semana nos vamos a enfrentar a una semana complicada porque es el primer golpe de calor fuerte que en la vertiente del Ebro va a afectar de forma considerable. Pero no solo incendios. Desde esta sala de coordinación de emergencias se vigilan y coordinan los servicios necesarios según el tipo de emergencia. De grandes incendios, de inundaciones, de búsquedas de personas o incluso fenómenos meteorológicos adversos como las nevadas. Se gestionan desde el centro coordinador. Y si es necesario, se activa el plan de protección civil correspondiente, lo que hace que todos los medios se pongan bajo una misma dirección. Nosotros entramos a formar parte con nuestros dispositivos, los puestos de mando avanzados y con el apoyo en las posibles evacuaciones. Ingenieros, geógrafos, químicos o científicos medioambientales forman parte de un centro que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. Nueva filtración periodística que pone en apuros al Gobierno. El periódico El Confidencial apunta a que una trabajadora del PSOE intentó maniobrar con empresarios investigados por la justicia para acabar con un mando de la UCO, de la Guardia Civil, la unidad que se encarga de los casos de corrupción. El objetivo era conseguir el cese del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Es lo que se desprende de la conversación por videoconferencia que publica El Confidencial. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. En ella participaba Leire Díez, exalto cargo de Correos y, según El Diario, trabajadora del partido bajo la supervisión del secretario de organización Santos Cerdán, con el cometido de recopilar información sensible de enemigos del PSOE. Habló con un abogado y dos empresarios con problemas con la justicia, Javier Pérez Dolcet y Alejandro Hamlin, este último participando desde Dubái. Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él. Es como se escucha a Leire Díez pedir información que pueda comprometer al teniente coronel de delincuencia económica de la UCO, la unidad que, entre otras cosas, se encarga de los casos de corrupción. Según El Confidencial, ofrecía ayuda con la justicia a sus interlocutores y estos la pedían. El empresario investigado por los casos Coldo e Hidrocarburos, Víctor de Aldama, denunció en marzo que personas vinculadas al PSOE habían ofrecido beneficios judiciales a un imputado a cambio de información. El Partido Socialista se desvincula totalmente de esos audios. Aseguran que ninguna de esas personas están en nómina del partido y denuncian que se les imputan unas actividades de manera falsa e interesada en lo que ellos han denominado una ofensiva diaria contra los socialistas. Para el Partido Popular, esos audios demuestran prácticas propias de organizaciones terroristas y por ello ya han movido ficha. Llevarán a Leire Díez a la Comisión de Investigación del Senado y analizarán jurídicamente los audios por si fuesen constitutivos de delito. Son comportamientos más propios de una organización de carácter mafioso, no de un partido político. El Partido Socialista ha convertido la política en una red de privilegios y protección para los suyos. Se habla de algo que alguien dice que aparece en un documento relacionado con la UCO, pero realmente no existe nada que de verdad acredite todas esas difamaciones y todos esos ataques. Bueno, filtraciones como esas que se han publicado hoy o los mensajes que han salido a la luz del móvil de Ábalos hacen que nos preguntemos dónde empieza el derecho a informar y dónde acaba la privacidad de las conversaciones. Se lo hemos preguntado a un experto en derecho administrativo. La ley permite que uno de los interlocutores en una conversación pueda difundir su contenido, salvo excepciones. Lo importante, lo determinante es el contenido de esa conversación, porque en esa conversación pueden aparecer datos de terceras personas, con lo cual ya no es una conversación que solo está limitada a dos partes. Además de que afecte a terceros, también es delito si se revelan datos personales. En estos casos, quien se crea perjudicado es quien debe recurrir a la justicia. Otros este tipo de delitos estarían dentro de los privados, es decir, la Administración no entra de oficio, sino tiene que mediar un requerimiento
por parte de la persona que haya visto vulnerados sus derechos. En el caso de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, corresponde al periodista decidir si se publican. Pero también tienes que saber discernir si esa información puede o no puede ser difundida. Tiene que ponderar la fiabilidad de sus fuentes y que el contenido no revele datos personales. Otra cosa es quién hace la filtración, si es uno de los interlocutores o si es un tercero o un funcionario público, que si lo hace, podría incurrir en un delito de revelación de secretos. Más cosas. El PP de Castilla y León enviará 332 compromisarios al Congreso Nacional del partido, que se celebra en julio en Madrid. Fernández Mañueco encabezará la delegación de nuestra comunidad, en la que leoneses, vallisoletanos y salmantinos serán los más numerosos. El PP de cada provincia elegirá a sus compromisarios en una votación el 16 de junio. Hoy en Ávila, Francisco Vázquez ha ensalzado que Mañueco participe en la redacción de la ponencia política. El Partido Popular tiene que estar preparado, como lo ha estado en las elecciones autonómicas y en las elecciones municipales, tiene que estar preparado para gobernar este país más pronto que tarde. Y, por lo tanto, es lo que vamos a hacer, actualizar esas políticas. Hay novedades en el caso Dubái, en Salamanca. José María Fuentes, el que fuera asesor externo del ayuntamiento y que impulsó el proyecto Fantasma, que quería relanzar a la ciudad y convertirla en la nueva Dubái, él ahora ha sido condenado a 2 años de cárcel por un delito de falsedad documental. Queda absuelto, eso sí, del delito de estafa, por el que le podían condenar a otros 2 años de prisión. A menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar. Se ha anunciado hoy, el Gobierno va a financiar las gafas y las lentillas para los menores de 16. Serán 100 euros por cada niño y podrán optar todas las familias, independientemente de la renta. Se podrá adquirir en el momento de llevar la receta a la óptica donde vaya el menor a recoger sus gafas o sus lentillas. No va a depender de los recursos económicos de su familia y esta medida se va a implantar a partir del próximo septiembre. ¿Llegaría a saber alguna de ahí? Y sobre todo para una población que a lo mejor no tiene los recursos, el poder adquisitivo suficiente para poder realizar revisiones, cambiar las lentes de contacto o cambiar el equipamiento de la gafa. Siguen aumentando las agresiones a profesionales sanitarios, médicos, enfermeras o auxiliares. Hoy mismo el sindicato CESIF ha pedido formalmente a la Consejería de Castilla y León suprimir el apellido de las tarjetas identificativas para preservar su intimidad y protegerlos. Junto a esta hay otras medidas preventivas que ya están en marcha, como el interlocutor policial sanitario. Un rostro que solo conocen los sanitarios y la Policía Nacional de Valladolid. Él es el nexo que une ambas profesiones. Aporta consejos y medidas que pueden ser prácticas para evitar las agresiones. Y en los casos, digamos, que puedan ser un poquito más graves, lo que se trataría es de contactar con la persona afectada o sus responsables y marcarles unas pautas que puedan servirles para evitar futuros incidentes. Durante el año 2024 se comunicaron 847 agresiones a nivel estatal, 50 en Castilla y León, según los datos de la Organización Médica Colegial. Es verdad que tendemos siempre a minimizar las agresiones verbales, sobre todo, elevación de tono e insultos. Eres una incompetente, eres idiota. A veces sí que te amenazan de palabra y te dicen, pues ya veremos cuando salgas. Pues en esas cosas sí animamos por lo menos que se verbalice y que se ponga en conocimiento. Denunciarlo es importante porque pasar por alto este tipo de situaciones puede hacer que se repitan y como consecuencia se agraven. La denuncia es uno de los digamos, aspectos que más se intenta potenciar. ¿Por qué? Cualquier hecho, cualquier delito que se cometa y no se denuncie es un hecho que no existe y sobre el que no se pueden tomar ningún tipo de medidas. Las médicas de atención primaria son las más afectadas por las agresiones. Según las estadísticas, se debe a que el sector sanitario está muy feminizado. Nueva tregua en los aranceles con los que atemoriza Trump a medio mundo. Esta vez recula de nuevo con las tasas del 50% que iba a imponer a los productos de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión y el mandatario norteamericano han hablado por teléfono y han pactado retrasar hasta el 9 de julio esos gravámenes.
Siempre con una actitud constructiva, pero con un punto de firmeza también, puesto que tenemos que defender esta relación comercial, es la más importante del mundo y Europa está preparada para establecer esta negociación, para llegar a un acuerdo justo y equilibrado. No nos olvidemos de que hoy día, mientras estamos negociando, parte de los aranceles estadounidenses ya están afectando a nuestras compañías, a nuestras empresas. En Castilla y León, nuevo impulso al empleo para las personas con discapacidad intelectual. Se ha convocado una nueva edición de los itinerarios personalizados. Solo el año pasado, gracias a esta iniciativa, cerca de 1.500 personas de la comunidad consiguieron un puesto de trabajo. No solamente esa acción puntual de enseñarles, de informarles sobre diferentes proyectos que hay, sino medidas de acompañamiento adicionales, como puede ser las viviendas, ayudarles en su día a día a vivir de manera independiente. Y también hoy se ha presentado otro programa para impulsar la contratación, en este caso de jóvenes en Castilla y León. Se llama Jovel y permitirá dar trabajo a 200 personas de menos de 30 años. La Junta invertirá 6 millones de euros. Serán las entidades locales de más de 5.000 habitantes las que lo gestionen. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Es un hallazgo histórico. En una roca está plasmada la que ya se considera como la primera huella dactilar de toda Europa. Tiene más de 40.000 años y se ha encontrado aquí en Segovia. Se ha encontrado en este yacimiento, ahora cerrado, el abrigo de San Lázaro, situado en el Valle del Eresma, en la propia Segovia capital, en una zona en la que desde hace más de una década se investiga la presencia de los últimos neandertales de la península ibérica. Ha sido una investigación de casi 3 años en la que ha participado incluso la policía científica, que ha sido la que ha identificado y autentificado la huella dactilar, que permite presentar este canto rodado como la simbolización del rostro humano más antigua del mundo. Del objeto del arte mueble pintado más antiguo del continente europeo. En principio se trata del único objeto de arte mobiliar pintado por neandertales. La urna con los restos de Santa Teresa de Jesús ya ha vuelto al sepulcro del que salió hace 15 días. Han sido 2 semanas en las que han pasado por Alba de Tormes miles de peregrinos. No querían perderse un hecho histórico. Con una procesión hoy, la santa ha regresado a su lugar de descanso. Máxima expectación en Alba ante la última imagen de unos días históricos. La villa acompaña simbólicamente a la santa en su recorrido desde la iglesia hasta su camarín alto. Es el cierre a unas jornadas multitudinarias de veneración. Hemos vivido 15 días de intensa espiritualidad, donde hemos visto llegar más de 90.000 peregrinos, todos con un ejemplar comportamiento. Hay muchos ejemplos y muchos casos extraordinarios de personas a las que en estos días la santa les ha tocado el corazón. Solo 3 veces se ha abierto la urna en toda la historia. La última fue en 1914 y Alba no sabía si se iba a repetir. Porque mi abuela siempre me decía que ella en su día la había visto. Y entonces yo la decía, y nosotros lo veremos algún día. Y me decía, uy, hija, no creo. Por eso, un día de emoción para todos los albenses, que le ha servido para estrechar aún más lazos con la santa. Recordando a los que me faltan. ¿Y cómo no iba a venir hoy, que era el último día? Cerrada de nuevo la urna con las 4 llaves de la priora, el general carmelita, el duque de Alba y el rey. Se clausura en principio para siempre, pero la santa se queda con los albenses.